Muchos de los peregrinos que acuden a Tierra Santa en peregrinación, además de visitar los santos lugares donde Cristo predicó, realizó sus milagros, visitan también el río Jordán, el lugar donde Cristo fue bautizado por Juan Bautista, y en ese sitio deciden renovar sus promesas bautismales. Después de recitar el credo, cada uno de ellos se mete de acuerdo a sus posibilidades al río y ahí renueva su compromiso bautismal. Algunos simplemente se acercan a la orilla y se agachan para recibir un poco de agua. Otros entran a una parte donde el agua les llega poco menos de los tobillos.
de acuerdo a las posibilidades, otros pueden descender a algo más profundo. Esta parte del río Jordán está preparada especialmente para ayudar a los peregrinos a través de barandales que les permiten ir descendiendo con toda seguridad. Muchos, aunque esto no es necesario, deciden ponerse una túnica blanca, recordando también la túnica blanca que recibieron cuando eran pequeños. Este video nos hace entender parte de este ritual, donde miles y miles de peregrinos al año renuevan su bautismo.